estaban con explosivos. Se tiene identificado y registros de que estaban trabajando con explosivos. Este momento, el comandante general quería dar el reporte. Acaban de quemar una nueva unidad de policía comunitaria Arajuni. Entonces, y la UPC Tarqui. Este es el acto, esta es la protesta social, estos son los mecanismos de reivindicación que están buscando. Ahí están los actos delictuales que nosotros estamos denunciando. Sí, tenemos el reporte en ese momento que han quemado ya el cuartel de Arapuno, la UPC de Tarqui, y que se dirigirían al CDP para causar destrozos y desmanes en el lugar. Nosotros realmente estamos contrariados de mirar que una organización indígena ha prometido paz, busca diálogo y lo único que ha hecho es agredir desde el día de ayer, incrementando el nivel de los medios para generar lesiones, para afectar la vida de los policías y para no permitir que exista la atención humanitaria a los policías que estaban y a ciudadanos que necesitaban atención médica. Nosotros rechazamos contundentemente, no entendemos la capacidad de generar tanto daño contra las instituciones públicas y contra la misma ciudadanía, y tomaremos las acciones necesarias, como lo ha dicho el señor ministro, legales, que pondrán en justicia a los autores intelectuales y materiales. Agradecemos al ministro y al Banco Comercial por habernos dado esta información y a todos los representantes de los medios de comunicación. Muchísimas gracias a quienes nos siguen a través de nuestra página de Facebook Live. Estamos en directo, esta rueda de prensa acá